Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, también a nuestros seguidores y suscriptores de nuestro canal, dándole la gloria y honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque a Él se la merece. Somos más que bendecidos una vez más, porque Dios nos da el privilegio, nos da la fuerza, por su gracia, por su amor, su misericordia, estar en su camino, haciendo su voluntad y su obra. Y vamos a tener la palabra leída en Mateo, en su capítulo 3, versículo 13 hasta el 17, bajo el tema del mensaje, el bautismo de Jesús. Y la palabra le vamos a dar lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tus palabras son fuente de agua viva. Esta hora, cada día más, Señor, que yo sea un mero instrumento, una mera vasija, que tú lo vas a llenar de tu poder, del Espíritu Santo, Señor, para hacer tu voluntad y tu obra. Que esta palabra te estén edificando, fortaleciendo, aumentando la fe. Y aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de Cristo. Porque dice tu palabra que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todo fue constituido por la palabra. Así lo dice Juan: en principio era el verbo, y ese verbo, Señor, era la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Padre, esta hora, Señor, te presento este mensaje. Que sea tú guiándome, poniendo palabra en mi boca para sacar un encendido. Señor, que ella no regresa vacía. En el nombre de Jesús lanzo la red. Amén. Vemos aquí cómo el Evangelio de Mateo narra cómo se llevó a cabo el bautismo de Jesús. Pero no solamente el Evangelio de Mateo narra cómo se llevó a cabo el bautismo de Jesús, sino también que Marcos, en su capítulo 1, de versos 9 al 11, y Lucas, capítulo 3, versos 21 al 22. Estos tres evangelios son sinópticos. Este evangelio habla de la vida de Jesús, hablan de la muerte de Jesús, hablan también de la resurrección de Jesús y hablan de la salvación de Jesús. Vemos aquí que Juan el Bautista, siendo hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth, que eran estériles, pero mientras este sacerdote hacía su labor como sacerdote, allí se le apareció un ángel a darle la buena noticia de que la oración que él había hecho, parece que él le pedía al Dios poderoso que le diera hijos. Y el ángel le dijo: pues aquel sacerdote, en el momento que
estaba haciendo su labor de sacerdocio con el incienso, quemando el incienso en el altar, el ángel le apareció y le dijo que Dios había escuchado su oración. Pero él dudó de la palabra del ángel y eso originó de que el sacerdote quedara mudo hasta tanto se cumplió la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, no podemos de dudar. Por eso que cuando le pedimos al Padre, tenemos que pedir con fe, porque Él es soberano en el momento de contestar nuestra oración. Vemos que el sacerdote pedía, pues él pedía, pero no se recordaba de que Dios había escuchado su oración, su necesidad, porque su esposa era Esther. Pero Juan el Bautista es el instrumento escogido por Dios. Fue bautizado con el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Juan el Bautista no podía tomar vino ni sidra. Era un hombre apartado para hacer la voluntad de Dios, y Dios le puso regla también que él no podía, a gloria para el Señor, tomar ni vino ni sidra. Los hombres y las mujeres de Dios que son escogidos, Dios le pone condiciones, porque ya no van a formar parte del mundo, sino que van a ser separados del mundo para hacer la voluntad de Dios. Y vemos cómo Dios ungió a cada hombre y mujer que iba a utilizar para su labor. Lo ungía, eso significa que era separado. Vemos que Juan fue separado, fue bautizado, llenado de poder. El único que recibió el bautismo en el vientre de su madre fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue escogido para anunciar el reino de los cielos y también anunciar la venida de Jesús. Él allanó el camino mientras él predicaba en la aldea, en el desierto, allí anunciando el evangelio de arrepentimiento y también la venida de Jesús. Y vemos cuando le damos la lectura en Mateo en su capítulo 3, verso 1, vamos aquí a encontrar cuál fue la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la primera predicación? Este hombre, el primer mensaje que llevó allí fue dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Óigase esto, donde Juan predicaba el evangelio del reino de Dios. Fue en el desierto de Judea. Por eso que Dios, al momento cuando se va a cumplir su propósito, Él no tiene que ver que haya multitud, sino donde Él envía a aquel mensajero a llevar su palabra en un desierto que había allí en aquel lugar que le llaman Judea. Y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha cercado. Gloria a Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha cercado. La gloria para el Señor. Entonces dice la palabra en el verso 3. Pues esto es aquel a quien habló el profeta. Aquí está hablando ya de que anunciando la venida del Mesías, del Hijo de Dios, porque ya los profetas y las escrituras hablaban del nacimiento de Jesús, de su venida, hablaban también de su muerte, hablaban de su resurrección y el plan de salvación. Que Cristo fue a salvar el pueblo de su pecado, así lo dice en Mateo en su capítulo 1, verso 21, y dice la palabra, vamos a ver lo que dijo el profeta: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a la oveja perdida
del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías porque ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías llegara en caballo, en mulo o descendiera del cielo. Pero Dios se lo envió que nació en un pesebre, entró a Jerusalén en un asno, un pollino que ni siquiera era de él. Ese es nuestro Señor Salvador, nuestro Jesús, el Hijo de Dios, en cual hay vida, hay felicidad, hay salvación y vida eterna. La gloria para Dios. Pero dice la palabra en el verso 22 de Mateo 1, dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos que Dios, cada palabra que dijo a través de la boca de los profetas en favor de Jesús o de Jesús, todo esto fue cumplido al pie de la letra. Por eso es que tenemos que tener la fe puesta en Jesús, de que de tal manera como Dios prometió, la gloria por el Señor, que iba a nacer de una virgen, y vemos ciertamente que estando María comprometida con José, pues desposada, el ángel Gabriel se le apareció a María a decirle que iba a concebir un hijo por la obra y gracia del Espíritu Santo, y que ese hijo tendrá como nombre Jesús. Y vemos aquí que se cumplió lo dicho por el profeta, dice la palabra, lo dicho por el profeta. ¿Quién fue que dijo esto? El profeta Elías. Y vemos aquí entonces, sigue Juan anunciando la venida de Jesús, y dice Juan en el capítulo, matamos Mateo en su capítulo 3, verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta, miel silvestre. Esta era la comida. Vemos aquí cómo estaba vestido Juan, con su cinturón de cuero, la gloria para Dios. Tenía alrededor, dice, un cinturón de cuero, vestía de pelo de camello, esa era la ropa de este hombre, pelo de camello, un cinturón de cuero en la cintura. Ahora, ¿de qué se alimentaba Juan? No se alimentaba de cualquier comida, sino Juan se alimentaba de una comida sana, langosta, dice la palabra, y miel silvestre. Pues los hombres y las mujeres de Dios deben cuidar también su alimentación, porque dependiendo de su alimentación, así tendrá su salud, porque la gloria para Dios, nuestro cuerpo es cuerpo, templo del Espíritu Santo, y debemos cuidar nuestro cuerpo también, y debemos cuidar como cuidamos el asunto espiritual de nuestra alma, también debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos llenar nuestro cuerpo de inmundicia, de la naturaleza pecaminosa, y también tenemos que saber qué tipo de alimento vamos a consumir para poder tener una vida sana, una vida duradera, para continuar haciendo la voluntad del Señor y su obra. Pero vemos aquí en el verso 5, dice la palabra, y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor al Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Vemos que producto de la predicación de Juan, anunciando el evangelio de salvación, arrepentido que el reino de Dios se ha acercado, muchas personas creyeron en esta palabra y venían Juan para que Juan lo bautizase en el río del Jordán, para que dándose a arrepentir de su pecado. Ellos se arrepentían allí del pecado, y eso era señal de arrepentimiento. Ahora, el bautismo no es lavamiento
de la carne, sino un compromiso espiritual que lo asumimos aceptando la muerte y resurrección de Cristo como sacrificio vivo. Pues entonces, asimismo, como Cristo fue resucitado de los muertos al tercer día, también nosotros seremos resucitados. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero para ello tenemos el nombre de nosotros debe estar inscrito en el libro de la vida. Como lo dice Apocalipsis, cuando venga el gran juicio, allí estarán dos libros. El primer libro va a estar inscrito todo el mundo con todo su pecado. La gloria para Dios, pero en el segundo libro se abrirá y todo lo que estén inscritos allí en ese segundo libro, todo lo que hemos aceptado al Señor como el único Salvador de nuestra vida, vamos a estar allí. Vamos a estar ahí ya inscritos en el libro de la vida. Por eso que tenemos que decirle al Señor cada día más que nunca borre nuestro nombre del libro de la vida. Y esa es a través de que aceptando al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida, porque Él es quien perdona nuestro pecado. Pero vemos entonces dice la palabra que venían a él muchos fariseos. En el verso 7 dice, y a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a Dios. Sin embargo, esta persona, los fariseos que no creyeron en Jesús, y los saduceos, que eran una corriente filosófica con fisonomía distinta, pero venían a donde Juan, pero no venían con una actitud de arrepentimiento, porque los que eran bautizados en el río de Jordán eran aquellos que habían aceptado la palabra de Dios y se habían arrepentido de su pecado. Sin embargo, estos fariseos y saduceos querían venir a ser bautizados, pero no habían aceptado el mensaje de salvación. Pero mire cómo Juan dice que el bautismo de él es ¿para qué? Para arrepentimiento. En el verso 11 del capítulo 3 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Aquí hablaba de Jesús. Por eso es que Juan allana el camino, anuncia la venida del Mesías, de Jesús. Dice que era más poderoso que él, que estaba primero que él ni siquiera es digno de amarrar los cordones de los zapatos, que es más poderoso. Por eso cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, pues escuchó que Jesús hacía muchos milagros y él mandó dos de sus discípulos a saber si ciertamente era Jesús. Y Jesús le dijo a los dos discípulos que Juan envió, dile a Juan allá en la cárcel que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados, que las personas que están endemoniadas son libertadas. La gloria para Dios, porque Juan sabía que Jesús era más poderoso que él. La gloria para el Rey del Rey y Señor del Señor. Pero algo sumamente importante, aquí vemos que el bautismo de agua es para arrepentimiento del pecado. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 5, dice, si de cierto te digo, que si no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así también le digo, como Moisés levantó la serpiente y la puso en un asta, para que cuando fueran mordidos la mirase y fueran sanados. Allá los hijos de Dios, los Israel en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La gloria para Dios al tercer día. Estaba hablando Jesús aquí de su muerte y resurrección.
Y concluye con Nicodemo, con el diálogo, diciéndole en el verso 15, para todo aquel que crea en Jesús de Nazaret, en mí tenga vida eterna. La gloria para el Rey de Reyes, Señor de Señor. Y vemos, dice la palabra en el verso 12, capítulo 3 de Mateo, su aventador está en su mano y limpiará y su era y regocijará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermano, por eso cuando nosotros aceptamos al Señor como el único Salvador de nuestra vida, nosotros somos trigo. Por eso somos llamados a dar fruto bueno, fruto digno de arrepentimiento. Recuérdese de este pasaje de la historia de la parábola del trigo y la cizaña. Que la cizaña aquí dice que aquí quemará la paja. Eso significa aquellos que no han aceptado al Señor como el único Salvador y hacen la obra de Satanás. Allí serán echados. ¿Dónde? Aquí dice, allí serán en un fuego que nunca se apaga. Es el fuego del infierno, donde hay dos lugares, el infierno y la gloria. Sin embargo, la gloria allí estará que el trigo en el granero. El trigo es un alimento, la gloria para el Señor. Cuando hubo la gran escasez allá en Egipto, cuando el sueño del faraón que se lo interpretó José, ¿qué hizo? Guardó mucho trigo en los almacenes y con eso alimentaba a muchas naciones. Sin embargo, la cizaña es un veneno que el que consume este árbol lo que hace es que muere, mi hermano. Y ahí compara el trigo y la cizaña. Pero nosotros tenemos que ser trigo. Somos llamados a dar buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos aquí que Jesús, estamos en el verso 13, hablando del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan. Jesús salía y andaba de Galilea, Capernaum, salió de Nazaret a Jerusalén, predicando y enseñando la palabra de Dios. Vemos aquí que Jesús salió de Galilea a Juan, para ser bautizado por él. Pero cuando llegó a donde estaba Juan no quería bautizar a Jesús, sino que Juan quería que él fuera bautizado por Jesús, porque Juan reconocía que Jesús es más poderoso que todo, porque es el verdadero Hijo de Dios y que Dios puso en él que para que perdonara el pecado de la humanidad, él era el que iba a morir, que iba a resucitar, él era que nos redime del pecado. Entonces dijo, yo no soy digno y es más poderoso que yo y estaba primero que yo. Pues como dice Juan en su capítulo 1, vemos que en principio que era la palabra. Entonces la luz vino al mundo. Pero más dice la palabra en Juan 11:12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria por el Señor. Los que creyeron en su nombre y lo recibieron a él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cuando nosotros damos el paso de aceptar a Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios y por eso nos garantiza a través de su palabra una herencia, una patria celestial, un paraíso que es la vida eterna, porque Él está allí a la diestra del Padre preparando morada para nosotros. Pero Él no nos ha dejado solo, nos ha dejado un ayudador, un guiador, un consolador, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que le dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo. Por eso es que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Pero vemos aquí Jesús le dice que es necesario que se cumpla con toda justicia. Y esa justicia es la palabra de Dios. Y mi paz doy no la doy como la del mundo. No se turbe en nuestros corazones y no tengan miedo.
La gloria para Dios, la justicia divina, la verdadera justicia, la justicia de Dios. Vemos que Poncio Pilato se lavó la mano y condenó a Jesús siendo inocente, pero tenía que cumplirse la palabra de Dios. Pero Dios, Dios justo, mire cómo sancionó a Adán, sancionó a la culebra, sancionó a la mujer, porque había transgredido el mandato divino, porque el pecado nos separa de Dios, pero ahí está escrito para redimirnos, para conciliarnos. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir, a dar su vida en rescate de muchos. Dice Juan 3:17, dice el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el verso 18 dice, pero aquel que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios, ya ha sido condenado, y la ira de Dios que cae sobre los hijos desobedientes. Pero mire qué linda palabra. Entonces le dejó. Mire cómo aquí Juan obedeció lo que Jesús le dijo para que se cumpla con el propósito de la palabra de Dios. Juan se dio al llamado, la gloria del Señor de Jesús, para que se cumpla las sagradas escrituras. Y dice la palabra en el verso 16, el capítulo 3 de Mateo estamos, y Jesús después fue bautizado. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, de aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Gloria a Dios. Miren cómo se cumplió la Sagrada Escritura. Miren cuando subió Jesús, vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios descendió. Fue ungido inmediatamente Jesús. ¿Para qué? Ahí dice la palabra en Isaías 61, yo fui ungido para anunciar la buena nueva, es decir, el evangelio de salvación, para libertar a los cautivos, abrir la cárcel. Ahí vemos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, fue ungido. Ahí mismo se cumple lo que dice la palabra, que además de aceptar a Jesús, tenemos que ser bautizados en el agua, como el compromiso de su muerte y resurrección de una vida nueva, y también el Espíritu Santo, que es quien Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Vemos que los discípulos, cuando Jesús se resucitó, se le apareció a los 11 discípulos y le dijo que no se fueran porque allí van a recibir poder. Y vemos el día de Pentecostés, estaban unánime, reunidos orando, y descendió ese viento recio. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. En mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre echarán fuera a los demonios, predicarán el evangelio, y aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Eso fue la instrucción que Jesús le dijo a la gran comisión. La gloria para Dios de los dos. Lo instruyó y también Dios lo llenó de poder, porque cuando venimos a los pies de Cristo, además de nuestra salvación, somos instrumentos de Él. Él nos escoge y nos llena del poder para poder hacer su voluntad y su obra. La gloria para Dios. Pero no solamente que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, sino también, dice en el verso 17, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí quedó manifestado y probado que ciertamente que lo que Jesús decía, que Él es el Hijo de Dios y que Él vino del cielo y que por eso iba el cielo. Vemos aquí cómo queda comprobado con la palabra de que esa voz que vino del cielo, dijo, es la voz de Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vemos toda su plenitud. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Gloria a Dios. A Él toda honra. Si aceptamos a Jesús como el único Salvador de nuestra vida, estamos aceptando también a Dios,
porque el Padre se glorifica en el Hijo, y toda la cosa que el Hijo hizo no fue por voluntad de Él, sino por la voluntad del Padre. La gloria para el Señor. Vemos cuando Jesús en Mateo, en su capítulo 4, verso 12, vemos cuando Jesús inicia su ministerio. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, 14 al 20, en Lucas también capítulo 4, 14 al 15. La gloria para el Señor. Cuando Jesús comienza su ministerio, que duró 3 años y medio, la gloria para Dios, los discípulos andando con Jesús. ¿Cuál fue la misma palabra? Vemos la misma palabra que dijo Juan cuando predicaba en el desierto de Judea. Arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado. Vemos que Jesús dice aquí en el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Gloria a Dios. Todo esto fue en el plan de Dios. Pero vemos aquí que Jesús en el verso 17 dice, después entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Vemos aquí Jesús. Juan dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que Jesús dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio donde hay vida eterna, que es el reino de los cielos. Por eso Dios, cuando nos aceptamos a Jesús, tenemos allí una morada en el reino de los cielos, en el paraíso. Hermano, cada día más de la lectura de la palabra, pues esto nos llena de fortaleza espiritual, que Cristo en él hay salvación, que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios cumple su palabra. Todo esto estaba escrito por los profetas, hablando de la vida de Jesús, hablando de su muerte, hablando de su resurrección, hablando de su venida, hablando del plan de salvación, de felicidad, anunciando el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación, el evangelio de la felicidad. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, no postergue más, porque todo lo que está escrito se ha cumplido y se hará cumpliendo. Ahora estamos en las señales para su venida. La venida de Cristo está a la puerta, porque se está cumpliendo todo lo que está escrito en la palabra. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No postergue más su salvación. Venga a los pies de Cristo, que Él lo sana, que Él lo liberta, que en Él hay seguridad y en Él hay paz. Si usted quiere entregarle su vida, el Señor puede repetir esta oración, o si quiere reconciliarse con el Señor. Padre amado que mora en las alturas, vengo ante ti pidiéndote que me perdones, Señor, porque yo sé que he pecado mucho contra ti, pero hoy me arrepiento de todo mi pecado. Te acepto, Señor, como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Lávame con tu sangre redentora de la cruz del Calvario. Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego todo, Señor. Recibo a Jesús como el único Salvador de mi vida. Lávame, Señor, que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu, Señor. Ayúdame a vivir y a caminar en santidad y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. Usted ha hecho esta oración, busque un templo donde se predique la palabra de Dios, se enseñe la sana doctrina del evangelio cristocéntrico de salvación. Comience a orar, comience a estudiar la palabra y usted verá que su vida va a cambiar. Te va a pasar de la tiniebla, va a pasar a la luz, porque usted ha aceptado a Jesús como el único Salvador de su vida.
No se olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video con los demás, porque da por gracia, por lo que gracia usted ha recibido, porque este evangelio tiene que llegar a todo el mundo y a toda criatura, porque en él está la salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación, tanto para el judío como para el griego. Padre, te doy gracias porque tú me has permitido, Señor, predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a guardar tu palabra, a cumplir, no ser un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Ayúdame a poner esa palabra por obra. Mira a cada una de las personas que escucha este video, háblale en su vida. Ayúdalos, Señor, aumentale la fe y que venga a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo. Dios me le bendiga mucho. Cristo le ama en el nombre de Jesús.